Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? ¿Alguna seña por ahí? ¿Todo tranquilo? Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de conferencias, charlas, como quieran llamarle, navegando desde casa. Hoy tenemos planificado hacer la última charla de este ciclo, que la vamos a dedicar a la performance en los barcos de crucero. Les explico un poco a qué nos referimos con eso. Queremos transmitirles de nuestra experiencia de correr regatas una cantidad de detalles y trucos que aprendimos, que lo tenemos incorporado y que hoy nos resulta tan natural y que es muy útil para cuando uno crucerea, que capaz que si alguno de ustedes solamente ha navegado de crucero a vela, por ahí no las conozca y le venga bien, por más que siempre recomendamos a cualquiera como parte de su aprendizaje correr algunas regatas, no tiene por qué ser en el barco propio, que a veces uno no lo quiere cuidar y no lo quiere llenar de velas mojadas y cantidad de tripulantes en la banda, etcétera, pero sí subirse al barco de algún barco de regata de algún amigo, porque hay muchos detalles de la llevada del barco, de la preparación del barco, incluso de la estrategia, que nos vienen bien a todos cuando crucereamos. Entonces, la charla de hoy va a ser esencialmente eso, conocer algún detalle más de la teoría de la vela, que es imprescindible para poder entender cómo funciona una vela, cómo funciona un perfil de una quilla, de un timón, porque esa es la única manera de entender para qué sirven después los controles de las velas, para el trimado, para sacarles el rendimiento que queremos. Tenemos que tener alguna idea básica de por qué funcionan las cosas. Por lo menos es la manera más fácil de después recordar los consejos, porque uno puede memorizar, bueno, para derivar tengo que filar la escota, pero por ahí no nos acordamos en el momento, y bueno, ¿por qué? ¿No? O que para viento fuerte queremos una vela más plana. ¿Por qué? Podemos memorizar todo, pero podemos también aprender el funcionamiento del perfil de la vela y de esa forma es más fácil entender todo y razonarlo y de esa forma que nos quede incorporado para siempre. Entonces, para eso le pedí ayuda hoy a uno de nuestros colaboradores de nuestro equipo de ventas, que es Tomás López, que tiene 16 años de experiencia de instructor de vela en el Yacht Club y como entrenador, y nada menos que 3 campañas olímpicas como entrenador también, muy recientes, 2 de ellas de 49er y una de NACRA. Así que creo que está muy bien calificado para ayudarnos a entender algunas de estas cosas que queremos compartir. Y como siempre, vamos a tener al final un espacio del largo que ustedes quieran para seguir conversando, sacarse las dudas o los aportes que quieran hacer al respecto. Así que, hecha la introducción, le vamos a pedir a Tomás que se haga cargo un ratito de la conducción de la charla y yo quedo a mano para lo que haga falta. Ahora sí, Tomás, te paso el hosting de nuevo, así podés compartir tu pantalla y contarnos un poco más de lo que queremos charlar hoy. Ok. Estoy tratando, ¿me escuchan ahí? Estoy tratando de... ¿Se escucha perfecto, Tommy? Te falta ponerla ese PowerPoint en el modo de ¿Ahí se ve? presentación. Se ve todavía con todos los slides juntos. Tenés que buscar ahí donde poner la pantalla máxima como hiciste hoy. A ver, para que voy de vuelta. No sé por qué no aparece... Tenés que tener algún botoncito que tiene un dibujo como en una pantalla. Sí, es lo que estoy apretando, pero no... De vuelta,
Viste que no me responde Londres. Este que sigue hoy. Disculpen un poquito Disculpen el inconveniente técnico. Si no le encontrás la vuelta, mandámela por mail que yo ya la abro acá y la comparto yo. pero no me responde. Para clic derecho. ¿Viste? Y si salgo acá, no me responde ni, no sale ni. Controlar. No estoy pudiendo abrir el. ¿Me lo podés mandar, Tommy, el PowerPoint? Así. ¿Viste que no? Ahí. No responde. Por ahí estoy con Andrés acá probando y no, ni siquiera sale de. ¿Ahí aparece Tommy. algo? ¿Ahí apareció? No, no estás compartiendo pantalla. Hola, Tommy, ¿me escuchás? ¿Escuchó? Tommy, si vas a donde están las diapositivas a la izquierda y te posicionás en la primera, te van a aparecer la pantallita chiquitita como para agrandarla, o sea, para compartir esa diapositiva. Después que Por eso, compartiste... ahí. Ahora Ahí tiene que tenés haber aparecido, Álvaro. compartir la pantalla, Tommy. tenés que- Si no la ves tú solo. No. ¿Dónde está el otro? como hiciste recién con el botón ese verde que está abajo. Bueno, el tema es muy simple. Mientras Tomás navega y da clase y entrena atletas olímpicos y está en el bote dando clase, nosotros estamos frente a una computadora. Entonces, para mí es mucho más fácil hacer lo que estoy pidiéndole ahora a Tomás que haga. Así que bueno, les pido las disculpas por el tiempo perdido. Ya lo vamos a resolver. Tengo el host yo, Álvaro. Tenés vos el hosting, ¿sí? Porque no. Si no, pasámelo de vuelta a mí, yo tengo la Pará. versión que me mandaste hoy. Pará. Ahí. Ahí tiene que haber aparecido. Sí, señor. Sí, disculpen. Bueno, Pido disculpas. Estoy acostumbrado a trabajar con un pizarrón en un teórico y no con una computadora. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es una alegría compartir esta charla, ser parte de esta charla con ustedes. Darles las gracias a todos por estar aquí. Espero que de esta charla puedan sacar algún dato importante, ya con que saquen, es como cuando uno lee un libro, con sacar un dato nuevo importante, ya me parece que ya ese libro ya tiene algo bueno, y acá espero que pase lo mismo, donde puedan sacar solamente algún dato nuevo, ya me parece que es algo positivo. Ya como dijo Álvaro, llevo muchos años trabajando como entrenador, soy entrenador grado 3 de World Sailing, y bueno, ya para meternos de lleno en la charla, me gustaría conversar un poquito a modo de introducción, de que hoy vamos a cambiar un tema, una palabra que se usa mucho cuando navegamos, que es inflada o hinchada. Lo vamos a cambiar por la palabra flujo de aire o flujo de agua. Que eso es algo sumamente importante en los barcos, y cuando uno entiende y razona lo que es el flujo de aire y lo que es el flujo de agua, va a poder razonar un montón de cosas y va a poder navegar mucho mejor y mucho más rápido y más cómodo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pantalla. Hoy lo que vamos a ver va a ser el funcionamiento de una vela o de un ala, que son muy parecidos.
un poquito de táctica y estrategia, sobre todo de estrategia. Y al final vamos a hacer un breve resumen de cómo navegar un poco más rápido en un velero, ya sea de crucero. Pasando a lo que es el funcionamiento de una vela, dentro del funcionamiento de una vela vamos a ver un poco un perfil alar y el flujo de aire, las caras de la vela y las presiones que hay en esas caras de esa vela, cómo cambiar un poco la forma o el perfil de la vela con respecto a la intensidad del viento, que es algo sumamente importante y lo tenemos que entender. Vamos a charlar un poquito también del túnel que se forma entre la Mayor y el Genoa, para ir razonando todos estos temas. Pasamos a la primera imagen. Acá tenemos en esta imagen lo que son perfiles alares o perfiles de vela. Vamos a ver acá, a ver si me ven con el ratón. Por ejemplo, acá tenemos un perfil simétrico. Vieron que es igual de los dos lados, es un perfil que produce el mismo empuje de las dos caras, o sea, una depresión de esta cara y una depresión de esta otra, que lo que vendría a ser algo parecido algo igual a lo que es la quilla, la orza o el timón, lo que está abajo del agua. Y después abajo ya tenemos otros perfiles de alas o de velas que son asimétricos. Por ejemplo, este que está acá, que sería más parecido a lo que es una vela. Estos también es un perfil simétrico y un perfil asimétrico. Pasando al funcionamiento, que esto seguramente lo hayan visto en varios dibujos. Hay hoy por hoy por internet uno puede conseguir muchísima información de todo tipo. A veces también hay que tratar de leerla y entenderla un poco, pero bueno, básicamente lo que pasa con un ala o lo que pasa con una vela es que se mueven dentro de un fluido como el aire o como el agua. Tienen un borde de ataque que vendría a ser este y un borde de fuga que vendría a ser este. Y las partículas de agua o de aire que chocan con el borde de ataque de la vela o el ala se dividen en unas que van por arriba y en otras que van por la parte de abajo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué característica tiene? Es que las partículas que van por arriba o las que van por abajo entran y salen al mismo tiempo. ¿Tá? Entonces, ¿eso qué significa? Que las que van por arriba, que van a recorrer un camino más largo que las que van por el camino recto, digamos, van a tener que ir a mayor velocidad por recorrer un camino curvo para salir al mismo tiempo que las que van recorriendo el camino corto. ¿Eso que produce? Produce dos zonas de presión. Una de alta presión, que vendría a ser este lado, por el lado, si lo trasladamos a una vela, vendría a ser el lado de barlovento de una vela, y una zona de baja presión, que sería la de este lado, que sería la cara de sotavento. Eso se transmite en distintas componentes que van a producir, obviamente, empujes en las caras de la vela. Para esto hay dos pruebas que yo siempre hago, se las muestro a los chicos cuando estoy dando clase, que son muy lindas de visualizar, que son, por ejemplo, la más común es agarrar una cuchara, por ejemplo, y ponerla en el chorro de la canilla, de una canilla, con la parte curva, con la parte más larga, digamos, y van a ver cómo al tener el flujo de agua, la cuchara enseguida se levanta, y nos damos cuenta muy claramente de cómo es que trabaja la vela. Esa la pueden hacer. Otra prueba es con una hoja de papel, pero es un poco más difícil hacerla acá por internet. Pero si quieren en algún otro momento, en alguna charla, algún día se las puedo mostrar. Para esto nosotros tenemos muchas otras opciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la vela? Para darnos cuenta del flujo de aire, que es una forma a veces difícil de visualizar. Tenemos unas cosas que se llaman lanitas o catavientos, que las vamos a ver en muchas velas, que tienen una importancia realmente muy grande. Y vamos a ver ahora en un dibujo más adelante, que están posicionadas en la vela de forma que unas las podemos ver y otras a veces no son tan fáciles de ver, pero que son
muy importante que las tengamos a mano. Esas lanitas nos van a indicar el flujo en la cara de sotavento y en la cara de barlovento, y nos van a indicar la salida de aire en las balumas, de tanto de la vela de foque como en la mayor. Ahora después vamos a ver un dibujito y se las voy a mostrar. La baluma, por ejemplo, es el borde de fuga de la vela, es una parte que es sumamente importante. Tenemos que prestarle muchísima atención todo el tiempo que estamos navegando, porque esta parte es la salida del aire de la vela. Muchas veces capaz que han visto barcos entrenando y que llevan un gomón atrás con un entrenador que va todo el tiempo mirando, sobre todo, entre otras cosas, pero una de las cosas que hace el entrenador es ir mirando todo el tiempo la baluma de las velas, sacándole fotografías, filmando, para después juntarse con los tripulantes, con el timonel, y evaluar cómo están funcionando esas velas. Porque, ¿qué pasa? A veces desde arriba del barco es un poco difícil darse cuenta de la forma de la baluma. Estar mirando para arriba con la cabeza a veces es un poco difícil visualizar la forma de la baluma. Entonces, teniendo un gomón de atrás es mucho más fácil para trabajar. ¿Cómo cambiar la forma de la vela en función del viento? Acá en esta foto que tenemos nosotros ven dos perfiles. Un perfil que es menos profundo, que dice poca fricción, rápido y con un ala delgada. Y después vemos un perfil que es más profundo, con mucho lift, lento y con ala gruesa. Esto mismo pasa exactamente en las velas de los barcos. Si uno va a navegar con poco viento, va a precisar un perfil más profundo, como este. Uy, perdón que pasé la página sin querer. Va a precisar un perfil más profundo como este de abajo. Y si el viento aumenta, ¿tá?, vamos a precisar un perfil más plano como este de acá arriba. Porque si navegamos con un perfil tan profundo como este, con mucho viento, seguramente tengamos que ir filando vela todo el tiempo, la navegación no sea cómoda, el barco se pase de escora, va a ser algo, el barco no va a tener velocidad. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que ir adaptando el perfil de la vela a las condiciones de viento con la cual estemos navegando. Para esto, vamos a partir de la base, por ejemplo, que el gratil de la vela, por ejemplo, el gratil de la mayor, no es una línea recta, sino que si uno pone una vela en el piso, vamos a ver que el gratil es una línea curva. Entonces, al momento de nosotros izar esa vela y izarla en el mástil, que estaría en forma recta, digamos, adquiere como una forma tridimensional donde va a tener profundidad. Y para empezar a modificar esos perfiles de la vela, nosotros tenemos varios reglajes en el barco que nos van a permitir irlos modificando. Por ejemplo, partimos desde el primero y principal, que es la driza, que nos sirve para izar la vela, obviamente. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener atención en la driza al momento de izar una vela, es que tenemos que tomar la precaución de que tanto la escota, como el van, como el Cunningham estén totalmente sueltos al momento de izar la vela, porque si no, cualquier fuerza que tenga la vela hacia abajo no va a llegar no se va a izar a tope o hasta la medida que se tenga que izar. Eso como dato importante. Es muy común a veces, que yo he visto varias veces que las personas izan las mayores o las velas y siempre tienen alguna escota que está un poco casada o se olvidan de filar el van. Entonces eso produce que la vela no llegue a la altura que tiene que llegar. Hay que prestar atención a esos detalles. Después otro herraje otro que tenemos para modificar la forma de la vela, que es sumamente importante, que es el van. El van sirve para curvar el mástil y para tener un control de la baluma. Produce una curva en el palo, más bien en la parte baja del palo, ahí donde está de la gansera, un poco para arriba, por decirlo de alguna forma. Aplana el perfil de la vela y afecta mucho la tensión de la baluma.
todos los reglajes estos de los cuales yo estoy hablando, obviamente trabajan uno en función de otros, ¿no? No quiere decir que haya que tocar uno y no tocamos otro, sino que se van tocando en conjunto. En el van lo que pasa, por lo general muchos barcos, estoy hablando más bien, me refiero un poco a barcos de crucero y en mi experiencia a veces en subir a barcos de amigos o barcos que a veces no están tan preparados para regata. Por lo general muchos barcos vemos que el van es subestimado y no funciona correctamente. Tiene que tener muchas multiplicaciones ya que transmite una fuerza muy importante. Tiene que funcionar bien. O sea, tenemos que tener la posibilidad de cazarlo, de filarlo de forma sencilla, que funcione, que la multiplicación funcione, que no se tranque, porque realmente el bank es sumamente importante. En veleros de cruceros, a veces que son barcos que tienen mástiles muy gruesos, no es tan mandatorio llevarlo a su máxima potencia, porque ¿qué pasa? Porque son realmente palos que son muy gruesos y curvarlos a fuerza de bang a veces es medio complicado, podemos forzar un poco de más los herrajes. Sí es importante otro detalle del bang, cuando lo llevamos cazado y vamos a derivar, por ejemplo, es mandatorio filarlo, porque si no va a ser muy complicado filar la mayor con el bang cazado. Otro reglaje que tenemos al momento de cambiar la forma de la vela es el Cunningham. El Cunningham regula la tensión sobre el gratil de la vela, teniendo un efecto sobre la curva de la parte superior del mástil, no tanto en la parte media. Es un buen aliado al momento de producir el twist de la vela. La vela tiene que tener un twist, o sea, tiene que abrir un poquito más arriba de lo que es abajo. Y también a veces es muchas veces subestimado. Y otra cosa que a veces se trata de hacer es suplantarlo con la tensión de driza. Son dos cosas distintas. La driza tiene una tensión y el Cunningham tiene otra tensión. Muchos barcos de crucero no lo traen, de fábrica ni siquiera. No quiere decir que no se pueda armar, no es tan complicado armar un Cunningham. Y también precisa una multiplicación que sea bastante potente, con algún sistema de cascada, como para poder tener una buena fuerza hacia abajo. Otra parte de la vela, en este caso, donde podemos aplicar o modificar algunas cosas para modificar la forma y aplanar y cambiar el perfil de la vela, son los sables o los battens. Los battens ayudan a formar la vela y poder tener una baluma positiva de forma correcta. Influyen muchísimo en la salida del aire. Por ejemplo, cuando hablo de una baluma positiva, hablo de una baluma con un corte positivo. Por ejemplo, el otro día cuando Álvaro charlaba un poco de la experiencia de él, cuando trajo el barco y que mandó a hacer una vela mayor sin sables, con una baluma negativa o una baluma neutra, se refería a eso. ¿Qué pasa? Los sables obviamente son más piezas en la vela y son piezas donde se pueden producir roturas o otras situaciones. Una mayor con curva negativa o sin sables es una mayor más sencilla, que capaz perdonamos un poco la performance, pero para travesías como la que hizo Álvaro del cruce del océano, pueden funcionar bien. En barcos donde queremos tener hoy por hoy, casi todos los barcos tienen curva positiva, y los sables pasan a ser una parte muy importante. ¿Qué pasa con los sables? En otra experiencia que he visto muchas veces en barcos que me subo, los sables se pierden, los sables se rompen, los sables se cambian, y muchas veces se cambian por cosas que no son parecidas a sables, sino que son por palos de madera o por cosas duras que no tienen mucha forma de sable. Eso afecta mucho la salida de la vela, porque ¿qué pasa? Porque justamente el sable, la salida de la vela donde tiene que trabajar correctamente, viene la vela formando, y cuando llega al sable vemos que pasa a ser una línea recta sin mucha forma, digamos.
Y un sable muy duro, un sable de madera o un sable que es duro, acelera mucho la rotura de la vela, la rotura de la sablera, porque cuando la vela flamea y llega al flameo del sable, el sable no copia nada del flameo, sino que es una cosa rígida que va para un lado para el otro y por lo general siempre termina rompiendo la sablera. En el caso de las velas que son full buttons, que son de sables enteros, una cosa muy importante que tampoco se le da mucha importancia a veces es a la tensión de los sables en una vela full button. Se pueden regular en función del viento, ¿tá? Se pueden regular mucho en función del viento, pero como norma general, yo les diría que puede ser de buena forma regularlos de forma gradual de abajo hacia el tope de la vela, o sea que el sable que esté más cerca de la botavara tenga más tensión y gradualmente vaya perdiendo tensión hacia el que está más al tope de la vela. Eso nos va a producir una vela con más potencia abajo y gradualmente se va a ir, como que dice, aplanando hasta arriba. Y también hay que tener cuidado a veces que lo podemos regular, porque a veces que nos puede pasar es que viremos y que el sable de arriba de todo quede invertido, quede en forma negativa, lo cual es drástico para la forma y el flujo de aire del viento, y por lo general uno tiene la costumbre de navegar y no mirar mucho hacia arriba, y por lo general puede navegar un rato largo con el sable invertido sin darse cuenta. Entonces ahí hay que tratar de tener los sables con buena tensión. Se puede pegar, por lo general a veces cuando un sable no pasa, se puede agarrar la botavara en caso de que el barco no sea muy grande y pegarle un pequeño pumping para que la vela haga un efecto de ola y cuando reviente arriba pase el sable de lado a lado. Eso hay que hacerlo con un poco de cuidado porque si uno agarra a ese bombeo de la vela, lo hace con algún tripulante que esté medio distraído, le puede pegar algún golpe importante. Otro reglaje que tenemos en el aparejo es la tensión de la bolsa o el pujamen, que por lo general usamos de una forma más plana o con más tensión cuando navegamos en ceñida, y cuando navegamos en rumbos más abiertos, la afilamos un poco para dejar un poco más de perfil más profundo abajo en la parte de la botavara de la vela. A veces lo que hay que tener cuidado, si el palo es muy blando, si el palo del barco es muy blando y responde mucho a lo que es el van, curvando mucho, hay que tener cuidado si cazamos mucho el pie, el pujamen, que al irse el palo para adelante se produce una arruga entre, como quien dice, de la botavara para arriba hacia el puño de la vela. Eso quiere decir que como el palo se curvó, la distancia entre el gratil y el puño de escota se estiró, entonces se produce una arruga en diagonal en ese sentido. Ahí lo que tenemos que hacer es volver a afilar, por más que haya subido el viento, volver a afilar un poquito el puño de escota. Es como que la gráfica iría poco viento suelto, viento medio cazado y viento fuerte se vuelve a afilar un poquito. Estos son barcos que tienen el palo muy blando. Otro reglaje que tenemos también para controlar la forma de las velas es el traveler, ¿verdad? Que es importantísimo. Nos ayuda a mantener la forma de la vela al filar. Cuando tenemos que filar vela, lo filamos no tanto de escota, sino que filamos traveler. ¿Y qué pasa cuando filamos el traveler? La mayor no se deforma, la mayor mantiene la tensión de la baluma. Entonces eso está bueno porque mantiene el perfil en todo el tiempo. Si nosotros filáramos la escota y no tuviéramos tanta tensión de van, al filar la escota enseguida la botavara va a querer ir para arriba un poco y como en consecuencia la baluma se va a abrir mucho. Y también el traveler nos permite, por ejemplo, en navegaciones de poco viento, poder traer la botavara más a barlovento o a crujía con poca tensión de baluma. Pues si nosotros tuviéramos que cazar mucha escota para poder llevar la botavara al medio, en definitiva vamos a transmitir mucha tensión a la baluma y la baluma va a quedar muy cerrada.
Entonces, al tener el traveler, podemos traer el traveler a barlovento, usar la escota un poco más afilada, y en consecuencia vamos a tener una baluma bastante prolija y bastante con una salida de aire muy importante. A modo de tip o de consejo, si quieren tener como una referencia a veces para hasta dónde cazar la mayor y cómo más o menos tener una buena salida de aire, pueden usar el último sable de la vela mayor, el más de tope, y cuando cazan la vela enceñida, fijarse que el sable de arriba, el sable de tope, yo miro para arriba como que estuviera dentro de un barco, quede paralelo a la línea de crujía. O sea, la línea de crujía, que es la línea que divide el barco al medio, nosotros vamos a cazar la vela, el sable de arriba de todo va a quedar un poco a sotavento, obviamente, pero si logramos que quede paralelo a crujía, con poco viento, vamos a tener una salida de aire bastante linda con esas condiciones, ¿no? En condiciones que no precisemos tanto abrir la vela porque hay mucho viento. Otro reglaje que es importante también, sumamente importante para la vela de proa, que lo vamos a ver ahora después también en algún detalle, es el punto de Genoa. El punto de Genoa es muy importante y regula la tensión en el puño de escota de Genoa, produciendo cambios fundamentales en la forma de la misma. El punto de Genoa, por ejemplo, se corre hacia adelante cuando hay poco viento, para cerrar más la baluma, o sea, vamos a tirar más hacia abajo y menos hacia atrás, menos hacia popa. Y cuando hay mucho viento lo corremos un poco hacia popa y vamos a tirar más del pujamen y menos tensión de baluma, por lo tanto vamos a poder abrir un poco el túnel entre la mayor y el toque o la Genoa, y vamos a poder tener un poco mejor salida de aire entre las dos velas. Una referencia también, otro tip, como para saber cómo poner el punto de Genoa para que quede bien, es llevarla. ¿Qué pasa? Un Genoa puesto relativamente bien a punto tendría que tocar parejo desde el borde del puño de amura hasta el puño de toque. El término tocar significa que cuando uno fila vela o orza un poco el barco en fachar, la primera parte que va a flamear de la vela va a ser el borde de ataque. ¿Ah? Entonces, si nosotros logramos que ese flameo, sin llegar a ser un flameo completo, sea parejo desde el puño de amura hasta el puño de tope, quiere decir que tenemos el puño de escota bastante bien regulado. Si lo corremos, si el puño va a estar muy a proa, vamos a tener mucha tensión de baluma y cuando toquemos va a afilar arriba y no va a afilar abajo. Pero eso básicamente es eso. Pasamos un poco a lo que es el túnel entre la mayor. Acá tenemos alguna foto, que voy a mostrar. Perdón. De dos mayores, que las puse abajo. Acá podemos ver, no sé si se llega a ver, donde yo tengo el ratón, ahí tenemos una de las lanitas de la salida de aire. Acá tenemos la otra, que están volando para atrás. Tenemos estas líneas que tienen las velas, no sé si las han visto alguna vez, unas líneas azules, o que son unas que nos permiten ver la profundidad de la vela y la forma. La vela se mira desde abajo para ver la forma. Y aunque esta vela tiene la profundidad máxima al medio, perdón. Y por ejemplo esta otra vela tiene una forma distinta, vieron que tiene la profundidad máxima más hacia proa. ¿Tá? Seguramente tengan algún reglaje cambiado o la forma misma de la vela sea distinta. Entonces uno la pone. Y acá también se puede apreciar que el sable de arriba está bastante abierto. Tommy, Pero, te interrumpo un segundito, Tommy. Así aprovechamos sí. a comentarles cómo lograr una forma o la otra y cuándo, ¿no? En el caso de la vela mayor, si nosotros queremos un perfil que tenga la profundidad máxima más al medio, como la primera foto, que es algo deseable cuando hay poco viento, ahí lo vamos a lograr
filando un poquito la drisa o el Cunningham, o sea, con menos tensión en el gratil, la bolsa se corre para atrás. Y si nosotros, por el contrario, le damos mucha tensión al gratil o al Cunningham, que hace algún efecto parecido, pero tirando hacia abajo del gratil, la bolsa se va hacia el mástil, que es más adecuado para cuando hay viento. ¿Verdad, Tommy? Es algo así. Sí, sí, perfecto. Acá se nota claramente. Pasamos a la otra foto. Acá yo le hice un dibujito con un snipe, donde le puse para que vean las lanitas que son importantes y que tenemos que lograr que vayan volando para atrás. Y si no las tenemos, es muy sencillo de hacerlos en la vela, con un pedacito de lana o con un pedacito de cinta que sea muy livianita, se puede pegar y nos va a ayudar mucho al momento de ver el flujo de aire y la salida de aire de la vela. Tenemos que lograr que las lanitas vayan volando hacia atrás. Después tenemos la del foque, acá tenemos la de adelante, que también tenemos que lograr, por lo general uno cuando va navegando mira las de abajo porque son las que están más cómodas y las que nos queda más fácil de ver. Pero tenemos que prestarle atención a estas de arriba, que son tan o más importantes que las de abajo. ¿tá? Y después vamos a tener otra lanita también que tiene las velas que se ponen acá, que esa trabaja más con lo que es el túnel y la salida de aire del túnel. ¿tá? Si esas lanitas no están, les recomiendo que las hagan, que las pongan, no cuesta nada, y está bueno, y son cosas fundamentales para ver el flujo de aire. A veces uno va a los campeonatos por ahí y se encuentra con los japoneses o los que ven las velas y están llenas de lanitas por todos lados, y uno se cuestiona mucho diciendo qué estamos haciendo mal nosotros, que estos tienen tanta vela, pero a veces exageran un poco con la cantidad de lanitas. Las lanitas sí lo que pueden hacer acá, por ejemplo, vieron que yo puse una verde y una roja. Por lo general la verde se pone con el barco amurado a estribor, cosa de que ya nos sirva de guía para saber cuándo vamos en buenas amuras o en malas amuras. Acá yo tengo que borrar los dibujos para seguir. Limpié bien la canaleta por las dudas. Pero yo no lo sentí. Pero hoy... Bueno, vamos a pasar a lo que es el túnel entre Mayor y Genoa. Si no tenemos un correcto túnel entre las dos velas, el flujo de aire se va a ver perjudicado. Por lo tanto, la performance del barco no va a ser la mejor, obviamente. Como una referencia gruesa, para tener en cuenta, si uno mira las balumas de las velas, tendrían que tener una forma bastante parecida y paralela una con otra, tanto en Genoa, Mayor y Foc. Eso es una de las cosas que más se mira en los barcos de regatas y por parte del entrenador también. Por ejemplo, acá en esta foto, que yo la puse, vieron que tanto la baluma de la Mayor y la baluma del Genoa, vieron que se copian muchísimo, ¿no? Este barco estaría con un túnel bastante prolijo, digamos, por decirlo de alguna forma. Hay muchos detalles más para mirar, pero en la foto se aprecia que está bastante prolijo. Después les puse esta foto del barco de la Escuela Naval Española, para que vean un poco también que los túneles no son solamente entre Mayor y Genoa, sino que son entre muchas velas, por ejemplo, de estos barcos. Acá tenemos túnel, 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 y todos estos, cuando empezaron a trabajar los barcos con flujo de aire, se dieron cuenta que podían poner un montón de velas. Imagínense lo que es poner este barco a punto con toda esa cantidad de túneles que tiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos una Mayor muy filada y un foque muy casado, obviamente ese túnel va a estar cerrado, porque la Mayor se va a afilar, el túnel no se va a tener salida de aire y seguramente la Mayor flamee y no va a trabajar bien. Y lo mismo al revés, si tenemos un foque muy suelto y una Mayor muy casada, también producían un túnel totalmente ineficiente. Yo le puse acá, perdón, otro dibujo de otros dos túneles. Por ejemplo, acá tenemos un barco navegando de ceñida. Vieron que las balumas también
se copian bastante. Acá tendríamos lo que es el túnel. Y después puse esta foto que encontré, buscando fotos de túneles, donde si uno mira, presta atención, aparentemente este barco iría navegando de ceñida, porque, por lo que quiero entender, tiene la mayor casada bastante al medio, y tiene el pujamen de la Genoa bastante casado también. Pero si miramos de aquí para arriba, miren lo que pasa con la baluma esta. Acá la vela no está trabajando, y la baluma se abrió. ¿Qué pasó con esta Genoa? Por aparentemente lo que veo acá en esta foto, tiene el punto de Genoa, está muy atrás. Este punto tendría que venir un poco más adelante, cazar la vela, y ahí con ese punto cerraría mucho más lo que es la parte de la baluma de la Genoa, y abriría un poquito, tendría un poquito más de profundidad en el Genoa abajo, y quedaría un aparejo mucho más eficiente que esto que está aquí, que realmente no está trabajando bien. Es lo típico que yo les decía, el timonel o los tripulantes miran acá, y la vista de ellos, si uno traza una línea, llega hasta este punto. Lo que tendría que hacer este tripulante es mirar para arriba y decirle, acá estamos haciendo algo mal, la vela de la mitad para arriba no está aportando. Por eso siempre hay que mirar para arriba todo el tiempo, usar las lanitas y trabajar con flujo de aire todo el tiempo. El flujo de aire es lo que le va a dar la velocidad al barco. Eso es una ley y hay que grabárselo. Vamos a pasar a la próxima placa, que es un poquito de lo que vamos a hacer de táctica y estrategia. Uno cuando corre regatas tiene dos partes grandes que se llaman táctica y estrategia. Vamos a ver en la próxima placa, vamos a ver un poco las definiciones, y después vamos a ver cómo aplicar un poco la estrategia, que nos vamos a basar básicamente en eso, a la navegación de crucero. Definiciones de táctica y estrategia. Estrategia es cómo llegar del punto A al punto B, cómo llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. Si estamos ya sea el punto A, puede ser el puerto, Isla de Flores, puede ser el puerto y Punta del Este, o puede ser el puerto y el puerto, salida. Entonces, pero eso es la estrategia, es cómo llegar, trazar un plan para llegar del A a B lo más rápido posible. Y dentro de ese plan vamos a tomar en cuenta un montón de cosas que ahora vamos a charlar un poquito más. Táctica sería cómo nos posicionamos con respecto a los otros barcos, ya sea defendiendo o atacando o evadiendo situaciones de regatas. Como nosotros no vamos a correr regatas, vamos a navegar en crucero, no vamos a prestarle atención a lo que es la táctica, sino que vamos a focalizarnos cómo podemos usar la estrategia de forma inteligente para llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. Dentro de la estrategia, obviamente, tenemos que realizar una estrategia que sea en función de nuestro barco. Si tenemos un barco que navega muy bien de ceñida, o si tenemos un barco que navega muy bien de franco, tenemos que ponernos en sintonía con esas condiciones para realizar una buena estrategia. Dentro de la estrategia vamos a tomar en cuenta lo que es el viento, obviamente, el viento con los borneos y los cambios de dirección. Vamos a tomar en cuenta la corriente, vamos a tomar en cuenta información de la zona donde vamos a navegar, y vamos a tomar en cuenta la meteorología, por ejemplo. Pasamos a la página. ¿Cómo aplicar la estrategia en función de la navegación de crucero? Planificar la estrategia sería tener un plan de cómo sería ir lo más rápido posible a nuestro destino con las condiciones reinantes. En nuestro caso, como no tenemos que correr una regata, podemos elegir el día de la navegación, por lo tanto podemos ver qué tipo de barco le va mejor, qué tipo de viento, perdón, le va mejor a nuestro barco. A su vez, una vez que estemos navegando, podemos ir estudiando y viendo los borneos que tiene el viento para realizar una navegación más directa hacia nuestro objetivo.
También si sabemos que el pronóstico indica, por ejemplo, que hay mucha chance que el viento rote hacia algún sector, podemos realizar el primer bordo esperando que cuando el viento rote nos favorezca al momento de poner el nuevo bordo. Por ejemplo, uno cuando ve la regata Buenos Aires-Río, o la regata que tenemos los barcos, los podemos ver en la pantalla, siempre vemos distintas estrategias que hacen barcos. Algunos barcos se van bien para afuera, mar adentro, otros barcos van por la costa. Todo eso lo planificaron antes de salir en función de sus experiencias personales y el pronóstico que han visto. Algunos vieron que iba a entrar algún frente del sur, por ejemplo, entonces optaron por irse para afuera, cosa que cuando entre el frente viren y salgan realmente en un rumbo bastante prestado hacia el objetivo. Todo eso nosotros lo podemos aplicar también en mayor o menor escala, ya sea una vuelta, una salida corta por aquí frente al puerto, o una ida a Punta del Este, o cualquier otro viaje de crucero que hagamos, lo podemos poner en práctica. También podemos estudiar qué hace el viento en la costa, qué hace el viento mar adentro, para ver por dónde nos conviene ir. Nos conviene ver, por ejemplo, estudiar mucho la corriente. La corriente es algo que, por lo general, en la navegación recreativa... ¿Qué es el dibujo que salió? La corriente es algo que en la recreación, en la vela recreativa, no se estila a prestarle mucha atención, pero es algo que es fundamental. Por ejemplo, para chequear la corriente es preferible pasar por cerca de alguna boya. Es muy difícil darse cuenta a veces para dónde está la corriente si no pasamos por algo que esté fijo en el agua. Y nos conviene pasar por al lado de alguna boya y mirar hacia dónde va la misma. Es muy común a veces que las boyas hoy por hoy tengan una flecha que indique hacia dónde va la corriente. Como ser, para no ir más lejos, acá en el caso de Coquimbo, si uno pasa por al lado, va a ver que Coquimbo tiene una flecha pintada arriba, y esa flecha, si el destorcedor de la boya y si funciona bien, nos va a indicar hacia dónde va la corriente. Y en función de eso, evaluar qué es lo que vamos a hacer. También podemos ver, la corriente cambia mucho a veces a medida que nos acercamos a la costa. También lo podemos estudiar. O también podemos ver adentro de una bahía que la corriente cambia mucho. Por ejemplo, a veces podemos salir a navegar y vemos que afuera hay mucha corriente y muy poco viento, y a veces nos conviene quedarnos navegando dentro de una bahía que sabemos que hay poco viento. Otras formas de ver las corrientes, en algunas ocasiones, es cuando hay cambio de marea. Por ejemplo, cuando hay distintos tipos de agua, que nos ha pasado, seguramente les ha pasado cuando estando navegando, se encontraron con un agua que tiene un color distinto, una temperatura distinta o una salinidad distinta. Ahí seguramente esa corriente esté corriendo para un lado o para el otro, y hay que prestarle atención también. También otra forma de darnos cuenta de la corriente es, a veces cuando se divide, que lo vemos muy claramente, si la corriente va a favor del viento, por lo general hace menos olas, y cuando la corriente va contra el viento, hace más olas. Entonces a veces eso se ve claramente en el agua. Vemos que el agua hay un lugar donde hay más olas y otro lado donde hay menos olas. Eso hay que prestar atención también. Pasamos. Para que esto me saque acá. Vamos ahora a cómo navegar más rápido, con algunos detalles no muy profundos, pero que nos van a hacer tener mejor velocidad al momento de navegar. Obviamente que un buen trimado de vela, como ya lo hemos estado hablando, es fundamental para que el barco navegue con buena velocidad. Tener un buen perfil y un buen túnel en las velas adecuadas
de acuerdo a las condiciones y los rumbos, nos va a dar una navegación más rápida y más cómoda. No quiere decir que no quiere decir porque vayamos más rápido que tengamos que ir más incómodos, al revés, vamos a ir más rápido y el barco va a pasar mejor las olas y nos vamos a ir más cómodamente porque tampoco se va a pasar de escora, vamos a tener un equilibrio mucho más grande en todas las partes del barco. Por ejemplo, si el barco, después de haber cambiado el perfil de las velas, sigue pasado de escora, ahí es un momento que tenemos que tomar una decisión de ya no hay forma de aplanar más el perfil de las velas y el barco se sigue pasando de escora. Bueno, ahí llegó el momento de hacer una mano de rizo o achicar velas. Un barco bien puesto a punto no se va a pasar de escora y no va a sufrir fuerzas excesivas e innecesarias, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos navegando en un rumbo de ceñida, con escotas un poco filadas, una opción que está muy buena también, es al genoa, a la escota, ponerle un barber, que es para que la baluma vamos a afilar la escota, pero la escota va a pasar eso que les mostré en el barco anterior, va a quedar cazada abajo y muy filada arriba. Entonces, al ponerle un barber vamos a lograr eso, que poder filar la vela, que se separe del riel, pero con el barbe la vamos a cazar y vamos a volver a darle tensión de la baluma. Eso va a rendir mucho y va a mejorar muchísimo el rendimiento en condiciones de escota que no sean tan de ceñidas duras, sino ya con una escota un poco filada. Tommy, te interrumpo un segundito. Voy a Sí. explicar por las dudas que no conozcan lo que es un barber. Lo que buscamos con el barber es que la escota del Genoa, en lugar de ir al riel donde lo tenemos siempre, que en general está en la mitad de la cubierta, en el pasillo de la banda, llevarlo hasta la parte más afuera que podamos del barco, bien hasta la banda. Eso nos permite abrir más el túnel, mantener la baluma más controlada, más cerrada, cuando hacemos, como decía Tomás, un rumbo que no sea de ceñida, sino ya un descuartelar, o hasta en rumbos de través es importante llevar el punto de escota bien hacia la banda. En un barco de crucero, la manera más fácil de hacerlo, por lo menos a mi criterio, es tener, uno conoce su barco, sabe en qué punto tendría que poner una pasteca bien en la banda. Muchas veces en los barcos de ahora que tienen genoas chicos, del 100 o 110%, tipo genoa 3, el punto ideal es en las landas, donde agarran los obenques altos. Ahí, si uno no tiene un herraje donde fijarlo, en la propia landa o el tensor por ahí puede colocar una pasteca. A veces es una cornamusa en la banda, pero buscar un punto donde cuando uno navega en un rumbo un poco más abierto que el de ceñida y empieza a afilar la escota y se queda muy cerrado el túnel, poder poner una segunda escota a través de una pasteca puesta ahí que nos permita abrir la vela. De esa manera nos quedamos con dos escotas en el cockpit a sotavento, una que va a ser la estándar que pasa por el carrito, y la otra que es la que tira que no hacia afuera, que es la que le llamamos el barber. Ahí, bueno, hay que saber, según el barco, cómo manejamos esa maniobra, porque a veces tenemos dos molinetas y es muy fácil, pero si hay uno solo, ahí hay que contar con algún stopper, con algún tipo de mordaza en el recorrido de la escota de Genoa para poderlo trancar y cambiar de escota. No sé, después si no quedó claro, me consultan al final, porque este es uno de los detalles, me parece, de los más importantes que tenemos para transmitirles de la experiencia en regata para los barcos de crucero, porque el barco navega muchísimo mejor en esos rumbos con el Genoa bien abierto hacia la banda. También esa escota tipo barber nos va a servir cuando hacemos oreja de burro, porque si no usamos una escota pasada de esa manera, lo más probable es que la escota quede rozando contra los guardamancebos, y eso termina con algún desgaste, alguna rotura. Entonces es otra excusa para tener ese punto en la banda y una pasteca y una escota extra que usemos para estos casos. Seguí, Tommy, discúlpame. No, perfecto. Bueno, siguiendo un poco con el buen trimado y la elección de las velas,
un buen trimado de velas nos va a permitir mucho el correcto uso del piloto automático, ya que las fuerzas actuantes van a ser equilibradas y eso se va a ver reflejado en velocidad, se va a ver reflejado en ahorro de batería y se va a ver reflejado en menor fatiga de los materiales. Por ejemplo, para que tengan una idea, si quieren hacer un día que estén navegando con vientos medios o ya un poquito fuertes, con un rumbo de ceñida, traten de derivar el barco con la mayor cazada y se van a dar cuenta de lo complicado que es. Van a tener que atravesar el timón hacia barlovento y seguramente el barco no derive o le cueste muchísimo derivar. Y van a tener que hacer mucha fuerza con el timón. Esa misma fuerza es la fuerza que va a tener que hacer el piloto automático cuando navega con el barco mal trimado. O sea, es una fuerza muy grande. Lo que tenemos que tratar nosotros es que, o sea, si el timón no logramos que vaya neutro, o casi neutro, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Es muy común querer compensar errores de trimado de las velas con atravesar el timón, ¿tá? Tanto para un lado como para el otro. Y esto es de vuelta, vamos a hacer fuerza que no deberíamos hacer, con la consiguiente pérdida de velocidad, con la consiguiente sobrecarga de fuerzas, ya sea en nuestros brazos, en el caso que estemos timoneando nosotros con brazo, o en el piloto automático en caso de ir con el piloto. Yo acá puse un dibujito en este dibujo, que justamente lo puse, es un perfil simétrico, o sea, es un perfil de un timón, y vieron que está atravesado, no tiene un buen flujo de agua, como lo que hablamos todo el tiempo que queríamos lograr, un buen flujo de agua y un buen flujo de aire. Tenemos el agua que está haciendo turbulencia en una de las caras, por lo tanto va a estar haciendo mucha fuerza al timón, va a estar sufriendo mucho, y todo lo que haga turbulencia en el barco, ya sea a nivel del aire o a nivel del agua, va a ir en perjuicio de la velocidad. O sea, si nuestro barco fuera navegando, yo siempre lo digo y se lo digo a los chicos, que si nuestro barco fuera navegando adentro de una nube de humo, el barco tendría que pasar por esa nube de humo y tratar de producir la menor cantidad de turbulencia. Es como pasar la mano plana en el humo o pasar la mano de perfil. Obviamente que la mano de perfil va a producir menos turbulencia que si la pasamos plana. Con el barco va a pasar lo mismo. Tenemos que lograr que el barco pase todo el tiempo con flujo de aire y con flujo de agua, y si fuera lo posible, hacer la menor cantidad de turbulencia tanto en el agua como en el aire. Eso se va a ver reflejado en velocidad. Pasando al segundo punto de cómo navegar más rápido, obviamente esto es sabido por todos, un fondo limpio es fundamental para la velocidad del barco y para el desempeño. Obviamente que si el agua fluye sin encontrar resistencia en el casco, la velocidad claramente va a ser superior. Un timón y una quilla sucia con caracolillos es obviamente drástica, ya que no vamos a tener un correcto flujo de agua y va a producir nuevamente la tan indeseada turbulencia. La pérdida de flujo se va a ver reflejado en la parte de menos velocidad, se va a ver reflejado en menos ángulo de ceñida, por ejemplo, que eso es sumamente perjudicial. Probablemente el timón, al estar suyo con caracolillo, no responda de la manera correcta o directamente no responda. También un fondo sucio es drástico, hablando un poco de los cruceros a motor. Un fondo sucio, obviamente, es drástico para un crucero, donde las consecuencias más comunes que vamos a encontrar va a ser aumento de combustible, falta de llegar a velocidades de planeo. Vamos a encontrar una respuesta muy pobre
o nula en los timones, sobre todo a baja velocidad cuando estamos entrando a puerto o cuando queremos atracar. Y una cosa muy grave también que pasa en los cruceros que tienen hélices, cuando las hélices están con caracolillo, es que la hélice empieza a cavitar, o sea, la hélice, hablando mal y bien, se forma como una burbuja de aire alrededor de la hélice, por lo tanto, eso produce que el motor levante muchas vueltas y que no se transmitan de forma adecuada. El otro día hablando con Álvaro, sobre cuando estábamos armando un poco la charla, Álvaro me decía que es una consulta muy común de gente que tiene cruceros, que lo llaman para decirle que el barco no está andando como debería, que seguramente tenga algún problema en el motor, porque levanta muchas vueltas y no tiene velocidad. Entonces ahí, como primera medida, hay que revisar en las condiciones que está la hélice y el fondo, si están muy sucios, porque seguramente sea en un porcentaje alto ese problema. No sé, Álvaro, si vos querés agregar algo sobre este tema. Sí, no, es simplemente eso, que antes de llamar al mecánico hay que limpiar el fondo, porque muchísimas veces me pasa todos los años eso, que la gente se preocupa de que tiene mal rendimiento en el motor, que hay un problema mecánico, porque no levanta vueltas, porque no camina, porque no planea, y es tan sencillo como llamar al buzo y que le dé una buena limpieza al fondo. Eso en el velero por ahí no nos damos tanta cuenta, pero nos arruina la performance de todo punto de vista. Es fundamental tener el fondo impecable. Bueno, pasando al tercer punto de cómo navegar más rápido, pasamos a la distribución de pesos. La distribución de pesos en el barco es fundamental. Es muy común ver a barcos navegando con una mala distribución de pesos, sobre todo en barcos que no son muy grandes y donde los tripulantes se sientan en el cockpit, produciendo un hundimiento de la popa excesivo. Todos sabemos lo lindo y cómodo que es ir todos juntos en el cockpit, paseando, comiendo, charlando, pero a veces podríamos hacer un pequeño esfuerzo para ayudar al barco y tratar de distribuir un poco mejor los pesos para que el barco quede más equilibrado. Un barco con mucho peso a popa va a producir una gran cantidad de drag o turbulencia, como ya lo hemos hablado y no me voy a aburrir de decirlo, en la salida de agua. Y como lo dijimos antes, todo esto, la turbulencia, se transmite en pérdida de velocidad. Por ejemplo, todos hemos visto que es común en los barcos que corren regatas los días de poco viento, lleven mucho peso de la tripulación hacia la proa. De que la salida de agua del barco sea lo más fluida posible. O sea, no es tan drástico hundir la proa, sino que es más importante levantar la popa del barco para que la salida de agua sea mejor. Eso es importante. ¿Cómo podemos solucionar estos pequeños errores de distribución de peso? Obviamente distribuyendo la carga de pesos de forma más pareja, donde se respete más la línea de flotación del barco. Ya sea trasladando algún peso hacia proa y tratando de que algún tripulante vaya un poquito más adelante, eso va a mejorar mucho. Esto hay que hacerlo con cierto criterio, ¿no? Ya que lo ideal sería que la mayor parte del peso que tenemos en el barco, y sobre todo el peso móvil, se concentrara en el medio del barco y abajo. Por ejemplo, cerca del quillote o cerca de la base del palo. Por ejemplo, a veces si tenemos que poner algo pesado, ya sea un motor fuera de borda o algo que sea pesado, a veces conviene, si no tenemos un barco grande, matarlo en la base del palo para que justamente trabaje de forma adecuada y ya nos va a servir como lastre para el balance del barco. Porque, ¿qué pasa? Porque si ponemos mucho peso en la proa o si ponemos mucho peso en la popa, esto va a afectar mucho el momento del barco. O sea,
y va a perjudicar mucho la performance del barco con olas. Si nosotros tenemos mucho peso en la proa del barco, mucho peso en la popa, este movimiento que tendría que ser lo más libre posible, al tener peso en la proa y peso en la popa, se va a multiplicar. Es un cuchillo de doble filo. Por eso tenemos que tratar de centrar la mayor cantidad de peso en el medio del barco. Por eso lo óptimo sería, como lo han visto, tripulación al medio. Vieron que la tripulación cuando va deslizando van todos juntos, uno al lado de otro, para simplificar el peso, que sea lo más junto posible, y deslizando en la banda de barlovento sería lo ideal. Pasamos al otro punto, que es realizar una estrategia inteligente cuando salimos. Nosotros no vamos a correr ninguna regata, como lo dijimos antes, pero sí podemos hacer que esa salida sea más cómoda y más rápida. ¿Cómo? Planeándola de antemano la ruta, informándonos de las condiciones meteorológicas, de las corrientes, de buscar el día adecuado para los vientos que favorezcan a nuestra embarcación. La diferencia es que uno, como ya lo dije antes, uno en una regata tiene que salir a correrla a una hora, un día, y con una condición que hay específica en ese momento, y tiene que realizar su estrategia en base a esas condiciones. Aquí nosotros tenemos la libertad de poder elegir el día, y tenemos la libertad de poder elegir esa estrategia en función de ese día. Por ejemplo, si tenemos que ir a Punta del Este y nuestro barco tiene una baja performance de ceñida, obviamente no nos va a convenir salir un día con viento del este, ¿no? Eso es obvio. Nos conviene buscar algún día con viento del sur o con viento del norte, que sería lo ideal. Una vez que estemos navegando, nos conviene usar los borneos del viento a nuestro favor. Muchas veces habrán escuchado nombrar el término prestado, el término negado. Esto se debe a que uno puede ir navegando de ceñida, prestado, que significa que nos vamos a acercar más derecho hacia nuestro objetivo. O negado, que quiere decir que vamos alejándonos de nuestro objetivo. Seguramente cuando vamos muy negados, si viramos hacia el otro bordo, quedemos en una situación favorecida en el rumbo nuevo hacia el objetivo. Pero para esto hay que estar muy atentos e ir prestando atención todo el tiempo. De este tema se podría hablar mucho más, pero bueno, para no hacerlo tan tedioso, básicamente sería esto. Pero sí, una cosa es prestar atención en el barco, concentrarse en el barco, tratar de aplicar todo lo poco o lo mucho que sabemos, aplicarlo y realizar una navegación inteligente. Yo siempre le digo a los chicos cuando los entreno, que naveguen con la cabeza, que naveguen usando la cabeza. No soy partidario del que dice navegación de vamos arriba, fuerza. Soy partidario de navegar con la cabeza, y eso es lo que mejor resultado nos va a dar. Perdón. Tommy, aprovecho a pasar un tip más sobre la estrategia de ceñida, que se puede aplicar muy bien a crucero, que el que no corre regata seguramente no lo tenga en cuenta. Cuando el viento está oscilante, o sea, pasa 5 o 10 grados para un lado o para el otro, en un barco de crucero, en una navegación de crucero, uno no va a estar virando cada vez que niega, es demasiado trabajo y no justifica. Pero si nosotros detectamos que el viento está borneando en forma persistente para un lado o para el otro, o puede ser oscilante, persistente, cuando hace pequeños amagues para un lado o para el otro, pero va tendiendo hacia otro sector, nos conviene hacer primero el bordo hacia el lado a donde va a bornear el viento. Va a ser un camino mucho más corto que si hacemos lo contrario. Vamos a dar un ejemplo para que sea más fácil, como estábamos hablando hoy de un viaje, por ejemplo, de Montevideo a Punta del Este, un viaje hacia el este. Si nosotros sabemos que el viento está tendiendo a irse al norte, nos va a convenir tirarnos primero a tierra, hacer el bordo hacia el norte, aunque parece que nos estamos alejando del objetivo, y dejar que el viento se vaya yendo más al norte, se nos va a ir negando, cada vez vamos a apuntar peor. Tengan paciencia, porque si está borneando en forma persistente hacia ahí, vamos a hacer el camino más corto.
dejamos que se niegue, y cuando ya creemos que es hora de virar, porque si no, nos vamos a pasar de bordo, digamos. Si vemos que ya estamos apuntando casi a 90 grados del objetivo, bueno, ahí viramos y vamos a aprovechar el resto del borneo muchísimo, en un viaje mucho más corto que si hiciéramos lo contrario. Si ese mismo día nosotros decidimos seguir yendo en el rumbo que parece que es más cerca y se nos va prestando, después terminamos teniendo que virar y quedar totalmente negados, y bueno, se lo tendría que dibujar para explicárselos, pero créanme que si saben que el viento va a bornear para un lado, vayan primero para ese lado, les va a llegar antes el borneo, y además van a hacer un recorrido mucho más corto, nada más. Sí, estamos sufriendo la falta de un pizarrón Sí. en las clases En fin. teóricas, que estamos haciendo lo que podemos. Bueno. Pero bueno, cualquier cosa. Adelante, Tommy, que se nos nos hizo un poco largo. A ver si Dale, te dale. quedaba algún punto más importante para cubrir. Nos vamos a las preguntas. Bueno, está. Bueno, tener el barco en condiciones. Obviamente, tener el barco en condiciones abarca muchos temas de los que ya hemos hablado, pero es fundamental que todo lo que sea maniobra, escotas, molinetes, drisas, herrajes, enrolladores funcionen correctamente. Por ejemplo, es muy común ver desvíos o motones que se encuentren trancados con su correspondiente sobrecarga, que es muy peligroso ya que molesta mucho a la hora de navegar, y sobre todo todos esos inconvenientes a la hora que sube el viento se multiplican exponencialmente su molestia, ¿no? No es lo mismo un motón trancado con 5 nudos que un motón trancado con 25 nudos. No vamos a poder poner las velas correctamente si no tenemos el bang, el Cunningham, el pujamen y las drisas que funcionen de forma correcta. No vamos a poder llevar las velas correctamente si las escotas no funcionan correctamente tampoco. Y corremos peligro que se tranque alguna drisa. Por ejemplo, el otro día me subí a un barco a un palo y la drisa no bajaba y casi me quedo a dormir toda la noche arriba del palo, pero bueno, pude bajar. Otro punto es que no se encuentran en buena condición son los carros para los puntos de Génova, que es muy común. También se sube a un barco y ve que el carro de estribor está en un punto y el carro de babor está en otro punto y están trancados hace 5 años. Bueno, eso hay que tomarse el trabajo de trancarlos y que funcionen bien. Es fundamental que corran bien para el buen trimado de la vela de proa. Los cabos en mal estado o que están resecos y se hacen imposible de manejar correctamente, eso también es drástico. Y con respecto a los cabos, también es la importancia de tener cabos de acorde al tamaño de nuestro barco. No tenemos que tener, es muy común que a veces uno, por ahorrar algún pesito, pone un cabo un poquito más fino de lo que realmente se precisa, o por tener un cabo que a veces tenemos un calabrote medio grueso, se lo ponemos al barco porque estaba ahí. No sé si querés que hable un poquito rápidamente de los 3 tipos de cabos que tenemos nosotros, Álvaro, o los salteamos para... No sé, Tommy, porque se nos hizo un poco largo. Vale. Simplemente el consejo de que tengan en cuenta poner drisas de buena calidad, sobre todo en barcos medianamente grandes, donde el estiramiento es muy importante y se nos deforman mucho las velas si el cabo estira. Yo diría que un barco de 35 pies en adelante, la drisa de Mayor y Genoa deberían ser de Spectra o algún material similar que no estire. Sobre todo si tienen velas de enrollar, porque bueno, le va a dar más pereza estar ajustándole la tensión, y lo típico de ver los barcos de crucero navegando siempre con arrugas horizontales en las velas, y esas arrugas horizontales son falta de tensión en las drisas y significan que la bolsa se va para la mitad de la vela y con viento nos da un perfil muy poco eficiente. El barco escora y no camina lo suficiente. Entonces, por supuesto que las pueden ajustar, pero como da pereza estar ajustando las drisas a cada rato en un barco de crucero, capaz que vale la pena invertir unos pesos y poner un material que no estire, un Spectra, un Kevlar, un Spectron. ¿Qué más te queda, Tommy? No, lo hago cortito acá sobre lo que es una buena llevada. Una buena llevada abarca muchos aspectos, pero sobre todas las cosas, prestar mucha atención y poner en práctica todos los conocimientos que tengamos, como lo dijimos antes. Tener un buen feeling del barco se logra navegando y conociéndolo. Es importante conocer nuestro barco. Si pudiéramos salir a navegar con un barco de similares características para poder probar alguna cosa, sería lo ideal.
Un buen ejemplo de una buena llevada, por ejemplo, sería no mover el timón en exceso. Si no movemos el timón en exceso, quiere decir que tenemos un buen equilibrio de fuerzas en el barco y de todos los temas que hemos venido hablando en el timado de velas, eso. Otra cosa es ir prestando atención a la llevada, significa ir tratando de sacar algún grado más, por ejemplo, si estamos navegando de ceñida, que en una navegación de crucero con bordos donde los bordos son bastante largos, y si podemos sacar 2, 3 graditos más en el borde de ceñida, se va a ver reflejado en una ganancia de tiempo bastante importante, sobre todo si trasladamos una línea en un bordo y otra línea en otro bordo, cuando la llegamos al horizonte vamos a ver que hay una distancia bastante grande y entonces eso puede implicar tener una gran cantidad de tiempo ganado. Por último, una cosa que yo siempre sugiero a las personas que navegan, que lo hago yo personalmente también y lo he visto hacer en deportistas de todos los niveles, es llevar apuntes y registros del barco y llevar apuntes de las salidas y llevar apuntes de todo lo que hacemos y sobre todo, por ejemplo, navegamos un día con 15 nudos, con el punto de Genoa tal lado, con tanta tensión de Van o de Cunningham, y bueno, llevar un registro, porque ¿qué pasa? Porque después nos olvidamos de todo eso y nos volvemos a subir al barco de vuelta y tenemos que aprender todo de vuelta. Entonces, si pueden tener una libreta y anotar las salidas y los datos que van recopilando de sus navegaciones, lo sugiero porque es muy importante. Lamento que ya sea un poco largo, el tema da para mucho para hablar. Espero que por lo menos, como dije al principio, hayan podido sacar una cosa nueva de lo que ya sabían. Ya con eso me quedo contento. Les agradezco mucho su paciencia en la charla. Lamento que haya sido un poco media rápida y media a veces quizá para algunos un poco técnica o para otros no. Pero bueno, creo que yo quedé muy contento, me gustó mucho hacerla y bueno, los esperamos por acá en la tienda o donde nos veamos acá en el club cuando quieran conversar. Estamos a las órdenes para lo que quieran. Por mi parte, Álvaro. Muchas gracias, Tommy. Entonces, deja de presentar ahora la pantalla y pasamos al espacio de preguntas. Pueden ser a Tomás, a mí, a cualquiera, después nosotros vemos quién responde. Acá hay una pregunta por el chat. Sí. De Luis Perazos, que pide sugerencias para los carritos de la mayor, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Estás ahí, Luis? ¿Puedes hacerla por micrófono? A ver, sí, acá está. No, era la lubricación, a ver cómo se resuelve. Ah, bien. Te respondo yo. Hay que ver qué tipo de carros tenés, pero con el tema de lubricación de los carros hay que tener mucho cuidado de no usar productos con aceite. En mi experiencia, por lo menos, el aceite lo que logra es atraer la mano y arma un pegote mucho peor que no darle puesto nada. Hay un producto que... Espera, que hay mucho ruido ahí que no me interfiere. A ver, te decía que hay que evitar los lubricantes con aceite, porque atraen la mugre, se hace un pegote que es peor que no haberle puesto nada. El lubricante que te recomiendo, si es que lográs conseguirlo, porque no es fácil, por lo menos en Uruguay no hay, se llama Sail Coat. Es un spray de lubricante en seco, basado en grafito, que es parecido al tipo de lubricante que se usa para las cerraduras, por ejemplo.
es impermeable, funciona muy bien para todos los herrajes del barco, rodamientos, los punteros de los tangones, en fin, si logran tener uno de esos spray a bordo es fantástico para todo. Hasta sirve hasta para proteger velas. Es increíble ese producto, se llama Sail Cote. Team McLube es la marca, la fábrica. No hay en Uruguay lamentablemente, ni lo puedo traer a la tienda porque es material peligroso, me saldría una fortuna. La verdad, y no te lo puedes traer en el avión cuando viajas, es un dolor de cabeza. Yo lo compro y lo traigo a bordo de barcos que traemos navegando, para poder tener. Pero está. Si no, buscar algún tipo de lubricante de grafito, como usan los cerrajeros, pero no le metan aceite nunca al riel de la mayor. O sea, W40 no. Yo tengo mala experiencia, sobre todo en los que tienen carros tipo los Santal o los Rutgerson, se terminan trabando por la mugre. Bárbaro. ¿Y los molinetes para cada cuánto conviene o sugieren hacerle los service? O cambiarle abrirlos, engrasarlos, etcétera. Bien, en cuanto sientas que el molinete no gira como solía, que empezás a sentirlo un poquito trabado, es hora de hacerle mantenimiento. Ahí sí, con la grasa indicada por el fabricante, etc. Y si es algo que nunca lo hayas hecho, bueno, pedirle a algún técnico que lo haga, porque en el desarme se te llega a perder alguna piecita y es un drama. Perfecto. Vale, gracias. Álvaro, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Jorge, sí, ¿cómo estás? Sí, gracias. Nos encantó la charla y veo que los chats ponen muy, muy, muy buenas opiniones. Gracias, Tommy, por la charla también. Me trataba de imaginar y uno por la experiencia, me trataba de imaginar cómo el tema de las velas. ¿Hay algún lugar donde puedas ver un video o algo que tú recomiendes de ver cómo se llevan bien las velas, digamos? ¿Hay algún instructivo, algo visual que se pueda ver? Tommy. Yo particularmente, en casa tengo un libro que está muy bueno, que se llama Las velas, propiamente dicho. Si querés me puedo fijar, después viene el autor que es un libro grande, que está muy bien escrito, te lo puedo pasar si querés. Bien. Te agradezco, Tommy. Muchas gracias. Pero No, muy buena la charla y también la distribución del peso del barco, que eso es muy importante también, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta, sobre todo en barco de crucero, ¿no? Que a veces lo que tú dijiste, vamos todos cómodos en el cockpit y no pensamos en la buena distribución del peso. Está muy bien. Sí, bueno. Aquí alguien en el chat sugiere los videos de North Sails, deben ser muy buenos. Todo lo que ellos hacen es de primer nivel. Yo he leído libros también de ellos de técnica, de táctica. Tienen una muy buena universidad de la vela. Podés probar ahí también, Jorge. Me ponen que los videos de North son muy didácticos, ¿puede ser? Bueno, te estaba tratando de leer eso también. Si ya lo leíste ahí en el chat, mejor. Se Sí. me cortó a mí y me quedé entrecortado. Okay. Se me cortó el audio y tuve que reingresar. Perdón por si alguien me habló, no sé. No los he visto, pero seguro son excelentes porque he leído otras cosas de la North University y la verdad que son muy cracks. Bien. Perdón, se me había cortado el audio y el video. Gracias, Dale, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera aprovechar los que nos queda de rato con algo en particular sobre este tema?
Álvaro, sobre temas de rotura de velas y similares, Spinnaker, ¿qué recomiendan llevar a bordo para viajes, ya no de cruces oceánicos, pero para viajes más, yo qué sé, de acá a Río, por ejemplo? ¿Qué recomiendan llevar por si hay roturas? Bueno, ahí tenés a bordo, digo, dos materiales bien diferentes normalmente, que es el Dacron o similar que tengas para mayor y velas de proa, y lo que es Spinnaker. Los SPI o código C, lo que tengas de SPI de crucero. Para eso, el ideal es tener cinta de tela, ese rollo de tela de reparación de Spinnaker que viene incluso autoadhesivo, es lo más práctico. Y para las velas clásicas de Dacron, podés tener algún retazo de Dacron, pero más que nada aguja e hilo y un reempujo. Y lo más probable que te pase con una vela de Dacron es que por desgaste se suelte algún hilo, alguna costura. Es más difícil que raje la tela. Si te raja la tela, igual, bueno, hay técnicas de surcido, digamos, que te permiten salir de un apuro, aunque no tengas con qué emparcharla. ¿Ah? Para el Spinnaker es más delicado y la cinta específica para eso es lo mejor. Perfecto, gracias. Perdón, hay Dacron también autoadhesivo que te puede sacar de un apuro, para tapar también alguna rajadura chica antes que sea grande. Perfecto. Álvaro, me gustó el ejemplo que pusiste de bornear hacia el lado donde va a bornear el viento. Si yo voy de Montevideo a Punta del Este, hago rumbo este, tengo viento del este, y sé que el viento va a bornear al norte, ¿qué rumbo me conviene hacer? Esa era la pregunta que me hiciste, que pusiste ese ejemplo, ¿no? Ahí va. Montevideo, Punta del Este, tengo viento del este, pero sé que de repente después de la noche, algo así, va a bornear al norte. ¿Qué rumbo me conviene hacer? Bueno, es justamente el ejemplo que trataba yo de explicarles. Tenés que pegarte a tierra, ¿tá? Irte de entrada a bordo a tierra, siempre cerca de la costa por una infinidad de motivos. Para empezar, la que yo les explicaba de que si el viento va a ser persistente hacia un lado, hay que ir primero para ese lado porque el camino va a ser más corto. Segundo, te va a llegar antes el cambio de viento. Esos borneos al norte en general son vientos térmicos, y va a ser antes en tierra y va a ser más intenso también en tierra. Por otra parte, vas a tener menos ola y vas a tener menos corriente. O sea, tenés una sumatoria de motivos para pegarte a tierra en esos casos, obviamente con el cuidado de no llevarte puesto una piedra o la playa, ¿no? Claro, claro. Y cuando bornea al norte, ya ahí podés virar, digamos, ¿no? Obviamente, sí, apenas entra, sí. dejás que entre bien el borneo, porque a veces uno se apura a virar cuando entra una negadora, claro, te sale de la zona del cambio de viento y volvés al viento viejo. Entonces, dejala entrar, tener un poquito de paciencia, un minutito, 2 minutos, y después sí, después que estás bien metido adentro del nuevo viento, virás. Está muy bien. Muchas gracias. Acá hay alguien en el chat, Camila, que dice que en Argentina hay productos McLube, que son los que yo estaba recomendando, el lubricante que se llama Sail Coat. Así que bueno, para los que están de aquel lado del charco, tienen esa suerte, nosotros en Uruguay no tenemos. Bueno, estimados, nos despedimos. Ha sido una excelente experiencia para nosotros este ciclo de charlas por Zoom.
Creo que es algo que tenemos que agradecerle a esta nueva normalidad, como le dicen, post-coronavirus o durante coronavirus, porque aprendimos este tipo de forma de estar en contacto, que son sencillas, son cómodas para todo el mundo, no tienen costo. Hacer un ciclo de conferencias presenciales para nosotros hubiera sido imposible por costos, por logística, bueno, para ustedes participar. Entonces, esto la verdad que fue muy útil para poder estar en contacto. Así que nosotros nos quedamos muy contentos. Aprovecho y les comento que no dije hoy nada de esto, pero la sugerencia de este ciclo fue de Tomás. Así que otro motivo para agradecerle hoy que nos acompaña con su experiencia técnica y táctica. Fue el que sugirió hacer algo de este estilo. Así que bien, Tommy, por tus sugerencias, por estar siempre atento a innovar y a estar en punta en lo que podamos brindar a la comunidad náutica. Gracias a todos nuevamente. Vamos a subir este video como todos los otros al canal de YouTube que empezamos para estas cosas y que seguiremos alimentando en el futuro. Y les vamos a comunicar cuando volvamos a tener alguna iniciativa de este tipo, que pienso que va a ser de aquí a un año, el próximo otoño, que es nuestra temporada baja, es cuando tenemos un poco más de tiempo para estas cosas. Ya se nos pasa la mitad del año y tenemos que empezar a ayudar a todo el mundo a tener los barcos listos para el verano, que significa, bueno, comprar mercadería, instalar cosas, poner a punto todo, bueno, tener stock suficiente de las cosas que van a precisar en verano. Así que empieza a escasear nuestro tiempo, pero bueno, esperamos seguir estando en contacto por todas las vías estándar, aunque no sea por este Zoom. Y les deseo un excelente resto del año recuperándonos de esta pandemia y estas locuras. Los felicito mucho, Tommy, Álvaro. Hay pila de comentarios elogiosos. Pregunta cuál es el canal de YouTube para las charlas. Es muy fácil. En YouTube buscan Bermúdez Náutica y Bermúdez ahí Náutica. sale bien fácil y están todos los videos colgados allí. Y tengo intención de seguir poniendo cosas de videos allí. Seguramente en el verano, cuando esté con más tiempo, con navegaciones más frecuentes, haga videitos de maniobras, de otro tipo de consejos, tips, para seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo de esto tan lindo, esta pasión por la navegación. Muy, muy bueno, lo felicito mucho. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Un placer. Gracias. Un abrazo a todos. ¿Te paso el host, Álvaro? Dale, o lo podés terminar tú. Lo que quiero aprovechar es a copiar el chat para así lo revisamos después. ¿Está? Ya ahí le metí una... Gracias, Álvaro. Gracias, Tommy. Muy bueno, como siempre. Aprendemos cosas. Un gran gusto. Chao, chao. Chao.